Muchas gracias. Entonces, les comentaba lo siguiente, cómo se activa el complemento Solver en Excel. Y se hace de la siguiente manera. Vamos a una hoja en blanco de Excel. En esta hoja en blanco voy a Archivo. Doy clic en Archivo. Bajo a la última parte que dice Opciones. Ahí me despliega un cuadro de diálogo general que me habla de complementos en la penúltima opción. Le doy clic a complementos. Posteriormente voy a la casilla que dice ir. Y en ir ya me despliega los complementos. Dentro de esos está el complemento Solver. Ahí le doy aceptar y ya tengo activado ese complemento. ¿Cómo verifico que el complemento lo haya activado? Estoy en inicio, voy a datos. De datos voy al final de esa barra de menú que dice Solver. Y ahí ya estoy llamando al programa y ya el programa me está listo pidiéndome datos para que lo active. Entonces vuelvo y juego. Voy a una hoja en blanco. Luego voy a archivo, doy clic en archivo, hacia abajo donde dice opciones. Luego de opciones me da la ventanilla general, voy a complementos. Luego de complementos voy a ir. Y en ir ya escojo Palomino Solver, le doy a aceptar y ya tengo activado esa opción. Voy a datos y en datos ya tengo el cuadro de diálogos del programa. Bueno, entonces, en el ejercicio, en el taller número 1, en este taller, vamos a realizar lo siguiente. Taller número 1 y consiste en lo siguiente. Vamos a formular una mezcla de un balanceado que contenga las siguientes características. O sea, que en 1 kilogramo de materia seca va a tener la siguiente composición: 16% de proteína cruda. Vamos a tenga 3000 kilocalorías de energía metabolizable con los siguientes ingredientes o materias primas. Las materias primas son las siguientes: harina de maíz, esa harina de maíz tiene una composición que es la siguiente: en proteína, su composición es del 10%, en energía, la composición es de 3000 kilocalorías,
de energía metabolizable. El otro es harina de soya, que tiene una proteína del 45%, tiene 3000 también kilocalorías de energía metabolizable, y cada una de estas tiene una materia seca de el 90%. He pagado un precio en el mercado, un precio que he pagado en el mercado para cada una de estas materias primas es la siguiente. En este caso, he pagado el siguiente precio para harina de maíz. He pagado 1,500 pesos para harina de maíz y he pagado 2,000 pesos para harina de soya. Y como les decía, la materia seca de cada una de estas es de el 90%. ¿Y cuál es la solicitud? La solicitud es que formule una a mínimo costo con esas características y con esos ingredientes. Ingredientes o materias primas. Bueno, entonces, repito para contextualizar lo que vamos a realizar. Aquí sencillamente este ejemplo es un ejemplo que más que todo está enfocado a que ustedes miren en este primer taller y tengan un acercamiento en cómo funciona la herramienta Solver. Y por eso lo he colocado en esos términos sencillos, con poquitos componentes, en cuanto a materias primas y con poquitos ingredientes. Y la formulación va a ser con escasos o poquitos componentes de la mezcla. Entonces hay que formular un balanceado en 1 kilogramo de materia seca que tenga el 16% de proteína cruda, que tenga 3000 kilocalorías de energía metabolizable y las materias primas, las cuales nos mencionan que es harina de maíz, que tiene una proteína del 10%, que tiene 3000 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de esa harina de maíz. El precio es de 1,500 pesos. La materia seca de esa harina de maíz es del 90%. En la harina de soya tengo 45% de proteína. De energía tengo 3000 kilocalorías de energía metabolizable y me ha costado en el mercado 2,000 pesos con una materia seca del 90% y me dicen que formule esa dieta o ese balanceado, que lo formule con a mínimo costo, que esa es la característica que nos da la herramienta. Entonces, voy a abrir una hoja 2 para realizar el procedimiento. Primero que todo, es conocer los requerimientos nutricionales
conocer los requerimientos nutricionales para la especie que vamos a formular, o en este caso, esos requerimientos nutricionales se nos convierten en las exigencias que nos está haciendo la persona o el ejercicio que nos está encargando que hagamos este balance. Ese es el primer requisito, conocer los requerimientos nutricionales. Esos requerimientos nutricionales yo ya los voy a colocar en una ¿qué es? Prácticamente aquí en una secuencia de Excel, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy aquí a colocar, cuando yo conozco los requerimientos nutricionales, lo voy a hacer en los siguientes componentes: humedad, proteína, energía, minerales y vitaminas. Entonces, esa humedad, pues aquí yo me sé auxiliar de los colores y le voy a colocar en un color azul, ¿ya? En este caso, el ejercicio me dice que tiene que ser en materia seca, o sea que en la materia seca le vamos a colocar 0% de humedad. %0 de humedad. Me dice que la proteína, esa proteína la voy a colorear de un color, bueno, más o menos que tenga, que nos dé la energía. Esta energía la voy a colorear amarilla. Los minerales los vamos a colorear de un color parecido a la plata. Y las vitaminas los vamos a colocar de un color aquí verde. Entonces, dentro de esos requerimientos nutricionales me está diciendo que prepare aquí 1 kilogramo de materia seca, que la proteína tiene que ser del 16%. De una vez no voy a expresar los datos en forma porcentual, sino en forma numérica, 0,16. La energía, ese requerimiento me dice que debe ser 3000 kilocalorías de energía metabolizable, y aquí empiezo a hacer correcciones sobre las unidades. Eso es bien importante tenerlas claras, en qué unidades me están solicitando el balance, porque cuando vaya a hacer después la consulta de los respectivos requerimientos, tiene que ser en similares unidades de medida. Bueno, aquí listo. Eso es lo que estoy transcribiendo hacia la tabla de Excel del ejercicio que planteé al inicio. 1 kilogramo de materia seca, 16% de proteína cruda y 3000 kilocalorías de energía metabolizable. Ese sería el primer paso.
conocer los requerimientos nutricionales de la especie a la que le vamos a formular. En este caso, no se trata de alguna especie en particular, sino que así para el ejercicio no lo están solicitando. En segundo lugar, vamos a conocer los aportes nutricionales de las materias primas. Voy aquí a copiar. Voy a bajar esta información. Y aquí voy a dar cabida a las materias primas. Listo, entonces, esas materias primas, este de aquí ya no lo requiero porque esto es el... Esas materias primas, harina de soya y harina de maíz. De la harina de soya en materia seca, me dice el ejercicio que es del 90%. Entonces, de una vez lo paso a, no de porcentaje, sino a valor numérico, y le coloco el 0,9. Hay que cerciorarse si el Excel de cada uno de ustedes les acepta coma o les acepta punto, porque de acuerdo a eso, pues puede presentarles errores. La proteína de la harina de soya, creo que está en el 45%, según los datos que me están suministrando. La energía está en 3000 kilocalorías de energía metabolizable. Estos minerales no los vamos a trabajar y estas vitaminas tampoco las vamos a trabajar. Harina de maíz, 90% de materia seca, y voy a trabajar con 0,10% o 0,1 de proteína, 3000 kilocalorías de energía metabolizable. Minerales no los vamos a trabajar y vitaminas tampoco las vamos a trabajar. Bueno, entonces lo único que he hecho hasta el momento es pasar al Excel los datos que me suministró el ejercicio. Ya conozco los requerimientos en el punto número 1. 2, conozco los aportes de las materias primas en el número 2. Y en el 3 vamos a hablar de unas restricciones, en el punto número 3. Unas restricciones de materias primas o de aportes nutricionales. Puede ser cualquiera de esas situaciones. Bueno, antes de pasar a este aportes nutricionales, a estas restricciones, también es importante tener en cuenta, y así lo da el ejercicio, sobre los costos que tiene cada una de esas materias primas. Entonces,
Hay un costo inicial que es el costo que yo pagué en el mercado, que hace referencia a cuánto me cuesta esta harina de soya. Creo que en el ejercicio está en 2.000 pesos, que es lo que yo he pagado en el mercado. Y la harina de maíz la he pagado a 1.500 pesos. Este, digamos que es un precio parcial, ¿no? Es un precio parcial. Ahora miramos por qué. Como la herramienta lo que hace es balancearnos o proponernos una solución al mínimo costo, lógicamente que estos datos de precios se nos vuelven importantes. Aquí he pagado 2.000 pesos en el mercado por 1 kilogramo de harina de soya, que todo producto que nos viene de la tienda, del mercado, del almacén, nos trae una humedad. En este caso, tiene en materia seca, tiene 0,9, o sea, el 90% apenas es de materia seca. Aquí le voy a hacer la corrección. Esta le vamos a colocar, sería en base parcialmente seca, base parcialmente seca. Aquí ya no tengo 0 de humedad, sino que tengo 10% de humedad. Entonces, he pagado 2.000 pesos por 1 kilogramo de harina de soya que tiene el 90% de materia seca. O sea que lo he pagado por 900 gramos de harina de soya. Como le decía, es importante tener en cuenta esto, y aquí voy a hacer un precio corregido. Precio corregido. ¿A qué lo voy a corregir? Lo voy a corregir a de parcialmente seca, de este precio que pagué por esa materia prima parcialmente seca, lo voy a corregir a materia seca. Este ya lo voy a corregir a materia seca. Posteriormente voy a hacer otra casilla para el precio total, que ahora lo explicamos a qué hace referencia ese precio total. Bueno, voy aquí a mejorar este cuadro con las siguientes ajustes. Bueno, listo. Este todavía lo voy a quitar porque si me va a dar trabajo todavía. Bueno, entonces voy a recordarles lo que acabo de hacer. Sencillamente cojo ya el cuadro de aportes de materias primas, ya los he colocado ahí de acuerdo a ese orden. Primero la humedad o el agua, luego la proteína, luego la energía, posteriormente minerales
vitaminas. Aquí le he adicionado ya los costos de cada una de esas materias primas, pero esas materias primas, ese costo me viene a precio del mercado y con la composición de humedad que me la entrega el mercado. Para hacer un balance en este caso y hacer la formulación en materia seca, procedo a hacer la corrección de ese precio en base parcialmente seca de cada una de nuestras materias primas a un precio de materia seca total, y por eso le coloco yo ahí un precio corregido. Aquí no es porcentaje, sino que es precio. Precio corregido, y luego tengo otra opción que es el precio total. Entonces, ¿cómo corrijo este precio? De la siguiente manera y haciendo el siguiente razonamiento. Si 0,9 kilogramos de materia seca de harina de soya me costaron a mí 2,000 pesos, 1 kilogramo, que es lo que me interesa saber, 1 kilogramo de materia seca de harina de soya, ¿a qué precio me equivale? ¿A cuánto equivale? Eso me daría a mí multiplicar 1 kilogramo de materia seca de harina de soya aquí en cruz por 2,000 sobre 0,9 kilogramos de materia seca de harina de soya. Ese sería el razonamiento para la harina de soya. Para hacer el corregido del precio de la harina de maíz de parcialmente seca a materia seca, el razonamiento sería lo siguiente. Si 0,9 kilogramos de materia seca de harina de maíz, por ellos estoy pagando 1,500 pesos. Como yo quiero saber cuánto me cuesta 1 kilogramo de materia seca de harina de maíz, quiero saber cuál es el precio que debo pagar, y vuelve y se hace la misma regla de 3. X va a ser igual a 1 kilogramo de materia seca de harina de maíz por 1,500, que es el precio, dividido entre 0,9 kilogramos de materia seca de harina de maíz. Aquí les voy a colocar las pequeñas unidades. Esto es 2,000 y esto es 1,500 pesos. Bueno, entonces, ¿cómo lo corrijo acá, ya en el Excel? Me paro aquí en el precio corregido y le digo lo siguiente, que esta casilla va a ser igual a, dijimos, el precio, que en este caso es 2,000, sobre la materia seca, 0,9. Le doy Enter y ahí me corrige de 2,000 a 2,222 pesos. Eso tiene sentido, ¿por qué? Porque 0,9 kilogramos a 2,000
el precio corregido debe ser superior a el precio que yo pagué en el mercado. Voy a hacer la corrección del precio para la harina de maíz. Este va a ser igual a el precio que yo pagué en el mercado dividido entre la materia seca que tiene esa materia prima, en este caso el maíz. Y el precio debe ser mayor al que yo pagué en el mercado, porque aquí ya estoy pagando por materia seca. Precio total. El precio total hace referencia, aquí me va a dar unos totales, a la cantidad a lo que significa en dinero, la inclusión o lo que me dé de mezcla por cada una de las materias primas. De acuerdo a lo que yo haya incluido de harina de soya, pues me va a dar aquí un precio, y esa sumatoria de la proporción de la harina de soya más la proporción de la harina de maíz me va a dar aquí un precio total. En este caso, aquí estamos en aportes, estamos en los cuadros todavía de los cuadros de datos. No lo voy todavía a colocar porque allí, hasta ahí en ese momento, no me da para colocar este ítem. Bueno, entonces ahí tengo aportes nutricionales de las materias primas. Voy a iniciar también con lo que son las restricciones. Bueno, aquí, o de una vez hagámosle aquí lo que es, insertemos ya lo que es la materia seca. Materia seca, aquí sí vamos a tener 0% de humedad. Si voy a tener 0%, pues voy a tener el kilogramo como tal, y voy a tener de harina de soya y el kilogramo como tal de harina de maíz. Y aquí sí ya puedo hacer el precio total, que hace referencia a la cantidad en materia seca de la harina de soya que va a ir incluida, o que la formulación, cuando ya haga el cuadro de fórmulas y corre el programa, me va a, me va a dar el respectivo valor. Entonces ese precio total va a ser igual a, va a ser igual a la materia seca multiplicada por el precio corregido. Para eso corregí el precio. Lógicamente que me da el mismo valor porque estoy multiplicando por 1. Vuelvo y juego para harina de maíz. El precio de la participación de la harina de maíz va a ser igual a la materia seca de harina de maíz por el precio corregido en materia seca de harina de maíz. Como les decía, el valor es igual porque estoy multiplicando por 1. Cuando haga la formulación, no sé, me dirá que, que incluya 0,3 de harina de soya y que incluya 0, ¿qué es? 0, mire que aquí me dio error,
¿Por qué? Porque le coloqué punto. Entonces le cambio ese punto, lo voy a cambiar por la coma y ya él me debe dar el resultado. Y acá que ya me hagan 0,7 de harina de maíz y ahí sí ya los valores empiezan a cambiar. Por ahora lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar en 1 y lo vamos a dejar en 1. Bueno. El otro componente es, después de que ya tengo materias primas, tengo sus respectivos aportes y ya he incluido a la fase de formulación los precios, hay unas restricciones. Hay unas restricciones, esas restricciones van dadas en máximos y van dadas en mínimos. ¿De dónde salen esas restricciones? Salen de los diferentes estudios e investigaciones que han hecho los diferentes organismos de investigación para la nutrición animal. Ya han dicho, bueno, máximo en harina de soya, en tal especie y tal fase es este porcentaje. O lo mismo en maíz y así para las otras materias primas, harina de pesca. Entonces, cuando yo tengo máximos en las restricciones, cuando vaya a llamar a Excel y colocar el dato, voy a buscar allá o máximos, allá voy a buscar igual y menor que. Cuando sean mínimos, cuando sean valores mínimos, allá voy a buscar igual o mayor que. ¿Listo? Aquí es importante ya ir, aquí le voy a ir dando yo un color para acordarme de qué máximos, vamos a colocar lo que moleste azul, y los mínimos le voy a colocar este color, color uva parece. Bueno, máximos y mínimos. Para estos aplican para aquí, para estas materias primas. Doy máximos y mínimos de materias primas. Esa materia prima va a ir incluida en la dieta en materia seca, entonces me aplica para esto de aquí. Y lógicamente que también va a tener unos máximos y unos mínimos para cada uno de los nutrientes. A veces los hay para cada uno de los nutrientes o a veces hay unas restricciones para nutrientes, algún nutriente en especial. Entonces, dijimos que los máximos lo voy a colorear aquí de un azul. Y los mínimos los voy a colorear aquí de ese color uva pálido o violeta. Bueno. Entonces, tengo los aportes de las materias primas. Hasta ahí. Tengo ya los precios corregidos hasta ahí.
Ya tengo las restricciones de las materias primas y tengo ya las restricciones o los máximos y los mínimos de los diferentes componentes nutricionales. Aquí me falta otro ítem que se llama un total. Aquí van a ver un total. Bueno. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este cuadro de datos totalmente tal cual lo vengo trabajando para convertirlo en un cuadro de fórmulas. Copiar. Y lo voy a colocar aquí abajo. Lo voy a pegar y este ya va a ser mi cuadro de fórmulas. Como ya es cuadro de fórmulas, ya no me interesan los datos, me interesan las fórmulas. Entonces, de los datos voy a quitar estos datos de aquí. Voy a quitar. Y empiezo a trabajar el cuadro este como fórmulas como tal. Entonces, ¿cuáles van a ser las fórmulas? Proteína. ¿A qué va a ser igual la proteína? La proteína va a ser igual a la materia seca de cada uno de estos componentes multiplicado por su concentración. Entonces, en proteína, esta va a ser igual a la materia seca, dije, materia seca, multiplicada por la concentración que tiene la harina de soya en proteína. Y la tengo acá en los datos. Le doy Enter y me dice y me pasa el mismo dato, el mismo valor, digamos. Pero la diferencia es que este valor obedece aquí a una fórmula. Y a diferencia de lo otro, que el cuadro de datos sencillamente es un dato que yo lo coloqué. Eso con proteína para la harina de soya. Voy a hacer el mismo ejercicio con proteína para la harina de maíz. Me paro aquí en proteína para harina de maíz. Como estoy trabajando y el cuadro de fórmulas, voy a colocar la respectiva fórmula. Esta va a ser igual a la materia seca multiplicada por su concentración. ¿Cuál es la concentración? El 10%, o sea 0,1. Doy Enter y ahí me ha pasado el mismo valor con sus respectivas diferencias. Para la energía, en kilocalorías de energía metabolizable para harina de soya, hago el mismo ejercicio. ¿A qué sería igual la energía en kilocalorías de energía metabolizable para harina de soya? Esta va a ser igual a la materia seca por su respectiva concentración. 3000 kilocalorías que están arriba en el cuadro de datos. Le doy Enter y ahí me ha aceptado el valor. Ahora, para harina de maíz,
va a ser igual a materia seca multiplicado por la concentración de la harina de maíz. Dijimos que minerales no íbamos a trabajar, 0, vitamina 0, minerales 0 y vitaminas 0. Precio parcial ya no nos interesa o el precio corregido o el precio total. Entonces, precio total aquí va a ser igual a la materia seca, ahí estoy ya en materia seca, multiplicado por el precio corregido, que sería la casilla de aquí. Ahí me da 0 porque aquí en esta casilla no tengo nada todavía del precio corregido. Y acá me va a ser igual a la materia seca por el precio corregido. El precio corregido que va a estar aquí. Bueno, entonces, precio corregido, cojamos aquí este parcial, volvámoslos a pasar aquí, 200, 2000, 1500. Y decíamos y aprovechemos para hacer el repaso de cómo sale el precio corregido. El precio corregido sale de igual dividir el precio que pagué en el mercado por la materia seca que contiene esa harina de soya que pagué en el mercado. Y el otro precio del maíz corregido va a ser igual a la el precio que pagué en el mercado dividido sobre su materia seca. Y ahí vuelve y juega, me da el mismo precio corregido. Bueno, aquí ya estamos trabajando el cuadro de fórmulas. Y en este cuadro de fórmulas ya vamos a trabajar lo que son los totales, que sería el ítem de aquí de totales. Lo voy a colorear. Lo voy a colorear de la siguiente manera y ya lo he coloreado y listo. Entonces, totales. ¿Qué me interesa de los totales? Me interesa la materia seca. O sea, yo corrijo los precios a materia seca para seguir trabajando solo y únicamente en los balances nutricionales con materia seca. Me paro aquí en materia seca y este total, esta sumatoria, va a ser igual a... Ahí el Excel me propone que sean esas dos casillas. Yo estoy de acuerdo que la sumatoria de la materia seca son esas dos casillas. Le doy Enter y por lógica me está dando 2. En proteína pasa lo mismo. Me paro ahí en proteína. Voy a hacer la sumatoria de esa proteína. El Excel me propone que sí o no son esas dos casillas. Estoy de acuerdo. Le doy Enter.
y ahí tengo la sumatoria de esa proteína. En energía metabolizable en kilocalorías, voy a sumar los totales. Me propone el Excel que sean esas dos casillas, estoy de acuerdo, y le doy Enter. Y salto acá a total, ese es el que me interesa. Le digo que me haga la sumatoria, estoy de acuerdo que son esos dos datos que me da esa sumatoria total. Le doy Enter y ahí estoy tengo ya lo que es el cuadro de fórmulas, tengo los máximos, tengo los mínimos de materias primas y de la parte nutricional. Entonces, reviso de que esté entrelazado o enlazado los datos que voy a trabajar. Lo puedo hacer diferentes pruebas. Yo usualmente le coloco 0 aquí y tiene que cambiárseme a 0 los datos que están entrelazados. Y 0 acá. Entonces me han cambiado los totales a ceros. Me ha cambiado, he cambiado la materia seca a 0, proteína 0, energía 0, etc. Entonces, para mí, que hasta ese punto de cuadro de fórmulas está ya trabajado. Vamos a mirar lo que me está o lo que me solicitó quien me dio la orden de que haga esa mezcla, esa materia, esa mezcla. Me dice que, ojo acá, que en ese kilogramo de materia seca, proteína tiene que ser el 16%. O sea, ese 16% se convierte en un mínimo que tiene que tener la mezcla. Mínimo tiene que tener la mezcla en proteína 16%, 0,16. En energía, en kilocalorías de energía metabolizable, mínimo 3000. Acá arriba está, aquí están los 3000. O sea, mínimo o igual. Y que todo esto tiene que estar en 1 kilogramo de materia seca. O sea, en 1 kilogramo de materia seca puede ser mínimo o puede ser máximo, porque tiene que ser en 1 kilogramo de materia seca. Eso ahí no tiene negociación. Bueno, aquí dentro de los datos que me dieron y dentro del ejercicio que estoy realizando, yo no veo ya más que ajustes a hacer. Ya me toca y empezar a correr el programa. Estos de aquí todavía nos quedan en blanco y algunos de estos nos quedan en blanco porque el ejercicio es bastante sencillo. Es sencillamente para que nos vamos familiarizando cómo corre este programa de Excel en estas características. Bueno, entonces, aquí me faltaba un datico. Ah, no, acá está. Ojo con este dato que no lo había coloreado. Este es de los datos, todos son importantes, este es uno de los datos más importantes, porque aquí están el total, o sea,
Aquí está representado la participación en dinero de cada una de las materias primas que que están entrando, participando en la dieta, y la característica de esta casilla es que tiene que ser al mínimo costo. Por eso le voy a colocar, lo voy a colorear y le voy a colocar un colorcito rojo también. Rojo para la casilla y para la letra, para que sí se mire, le voy a colocar blanco. Listo, entonces voy a probar el Excel. Entonces, estoy trabajando en inicio, ahora paso a trabajar a datos. Tengo el solver activado, aquí está activado, por eso aparece ahí, y llamo el famoso solver. Entonces aquí voy a borrar este todavía. ¿Qué hay que hacer? Me paro en la casilla de los costos totales. Ahí ya le he dado clic y esa es la casilla objetivo, porque el objetivo es hacer una mezcla de esos ingredientes que me cumplan esos requerimientos y que me sea el más barato. Entonces esa es establecer objetivo. Luego me dice para máximos, me pregunta para mínimos u otro valor. Entonces yo lo estoy solicitando para mínimo costo. Le doy clic ahí en mínimos. Y me dice que cambiando las celdas de variables, ¿sí? Van a haber unas celdas que van a estar cambiando. Esas celdas que van a estar cambiando son las siguientes. Voy a ir a las celdas que van a cambiar, que son estas de aquí, de la materia seca. Estas debí haberlas coloreado. Debí haberlas coloreado. Bueno, ahorita me voy a poner a colorearlas. Tengo este mouse que está medio... Ya le he incluido las variables, las que van a estar cambiando. Y esas variables van a tener las siguientes, sujeto a las siguientes restricciones. Voy a agregar la primera restricción. La primera restricción me dice que mínimo debe ser, o máximo debe ser 1. Entonces, si mínimo es 1 y máximo es 1, entonces esta casilla de aquí de la materia seca debe ser igual a 1. Lo voy a aceptar y lo voy a correr sencillamente para que vayamos mirando cómo trabaja el Excel. Aquí en métodos de resolución me da unas opciones y la opción que yo debo escoger es Simplex LP y le digo que me resuelva. Ahí me dice que ha arrojado unos resultados y que voy a aceptar ese resultado y él me va a indicar qué fue lo que encontró. Y él encontró sencillamente que lo más barato en materia seca
es de 1666 y que eso lo aporta el maíz. Pero como en proteína me dice que está al 10% y en energía está a 3000, pero como quien me pidió que formule el ejercicio no me dijo que sea al 10% de proteína, sino al 16% de proteína. Entonces voy a agregar la siguiente restricción. Vuelvo al programa, voy a agregar la restricción. Incluso aquí puedo la referencia, que es proteína total, y le voy a decir que esa proteína tiene que ser igual a 16. 16%, o sea, 0,16. A aceptar. Y le voy a decir que me resuelva ya esa restricción. Le he dado a aceptar, que me indique lo que me encontró. Y mire que ya hemos formulado la, la, la dieta o la ración en 1 kilogramo de materia seca con la especificación que nos pedían que la formuláramos, que era al 16% de proteína, que es este, y 3000 kilocalorías de energía metabolizable. ¿Cuál es la interpretación de este cuadro? La interpretación de este cuadro es el siguiente, que al mínimo costo, 1,761 pesos, me cuesta, yo debo, y que tenga en 1 kilogramo de materia seca 16% de proteína y 3000 kilocalorías de energía metabolizable, yo debo colocar en materia seca de harina de soya 171 gramos, o sea, 0,171 kilogramos, y 828 gramos o 0,828 kilogramos de harina de maíz. Entonces, para yo tener una mezcla de estas dos materias primas al mínimo costo, que es 1,761, y que me cumpla que en ese kilogramo de materia seca yo tengo en concentración 16% de proteína y 3000 kilocalorías de energía metabolizable, yo debo alistar o incluir en ese kilogramo de materia seca 171 gramos de harina de soya y 828 gramos de harina de maíz, o 0,171 kilogramos de harina de soya o 0,828 kilogramos de harina de maíz. Voy a dejar de grabar y pasaremos a las preguntas por el momento. Si no, se nos extiende el video y después para hacer que es la grabación y pasarlo a YouTube se nos queda muy largo.